¿Alguna vez has visto un hombre agresivo mientras estás en tu camino a algún sitio? Ciertamente es una experiencia fascinante. No conoces a la persona de nada, no estás muy seguro de por qué luce tan desagradable de lejos o qué tanto empeora si te le acercas, y si tomas un momento para analizarlo, supondrías que está ahí por malas decisiones de vida y una suerte aún peor. El hombre agresivo en esta ocasión se llama Corea del Norte. Ya hay un par de videos que se encargan de documentar los actos inhumanos que comete el gobierno y cómo parecen vivir 50 años atrasados a comparación del resto del mundo. Sin embargo, hay una ocasión tras todo esto que me sigue creando inquietud. ¿Qué se supone que salió mal para que terminasen así? A inicios del siglo XX, Japón entró en una guerra con una Corea que aún estaba dividida en dos naciones, guerra que terminarían por ganar los nipones, y como saldo a favor terminaron por anexarse el territorio coreano a su servicio. Y al igual que con la conquista en América, los japoneses decidieron moldear la mente de los coreanos a su imagen y semejanza, promoviendo la riqueza cultural del país vencedor. Dentro de este acto hubo dos recibimientos por parte de los conquistados. Aquellos que, conscientes del trato de esclavos que les daban, abandonaron Corea y se fueron a Japón, donde las condiciones laborales eran un poco más justas y el trato menos despreciable. Sin embargo, el segundo grupo no optó por abandonar a su país. Seguían detestando ser esclavos de una cultura distinta que se superponía en sus caras, claro, pero en lugar de abandonar la identidad coreana y huir, se quedaron en la tierra que los vio nacer añorando la vida antes de la invasión. A todo esto, pensemos un momento en los años en los que todo lo anterior estaba pasando. Siglo XX. En esa época ocurrieron muchos cambios para la humanidad. Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad, la bolsa de valores se cayó y... ¡ah, sí! Ocurrió la Gran Guerra. Evento que dejaría de llamar la Gran Guerra cuando llegó la verdaderamente Gran Guerra. Es al finalizar la Segunda Guerra Mundial cuando Japón se encontraba destrozada, oportunidad que toma Corea para expulsarlos de su país y nace la República Popular de Corea. Mientras la lucha terminaba, existía un acuerdo en que la Unión Soviética atacaría a Japón una vez hubiese acabado con Alemania. Buscando el territorio más débil para acceder, se entra al norte en camino a Corea. Una vez ahí, la Unión Soviética, viendo un país oprimido y con tendencias socialistas en aquellos que lo habitan, encontró una oportunidad de oro para difundir su palabra. Ahora, puede que necesitemos un poco más de contexto en esto. La Unión Soviética, o también llamada la URSS, fue un país que existió tras el triunfo de la Revolución Rusa guiada por las ideas socialistas. Por ese mismo hecho, su existencia le parecía bastante incómoda a Estados Unidos al tener un modelo económico totalmente opuesto al suyo. Por la misma época, China se había separado en dos vertientes. La parte que el mundo sigue recordando como China fue la dirigida por los comunistas, y Taiwán fue donde se refugiaron aquellos que pertenecían al otro bando. Con esto en mente, la República China de esa época y la Unión Soviética se llevarían bastante bien por los próximos años. Volviendo a la historia, como respuesta a la ocupación soviética en Corea, América replicó este acto desde el sur hasta el paralelo 38, momento en el que ambos países pararían de expandir sus tropas porque, aunque no se lo dijeran directamente, los dos eran conscientes de lo que estaban haciendo, apadrinar a cada parte del país con sus ideales políticos disfrazados de ayuda. En ese momento, no solo nació Corea del Norte, sino que sin saberlo, firmó su destino como país. Dado que ni la Unión Soviética ni Estados Unidos querían comenzar una guerra cara a cara, el plan de ambos era mantenerse al margen del territorio que, en silencio y sin hacer muchas preguntas, ambos aceptaron como suyo. Y en ese momento, cuando ambos se dan la vuelta, lo siguiente que encuentran es el lado norte y sur pelear en lo conocido como la Guerra de Corea. Guerra de la cual ambos países echan la culpa entre sí. Si le preguntas a Corea del Sur, fue atacada violentamente de manera inadvertida. Tras eso, si miras un momento a Corea del Norte, este te dirá que se estaba defendiendo y se le pasó la mano. No importando mucho el caso, para cuando otros países voltearon a ver, Corea del Norte ya había logrado avanzar sus tropas hasta la capital de Corea del Sur. Esto provocó una crisis en Estados Unidos. Ya anteriormente se le había acusado a Truman, el presidente de ese momento, ser demasiado blando en la lucha contra el socialismo. Esto solo lo terminó de presionar para que ordenase proveerle tanques a Corea del Sur y llenarlos de ayuda con la parte del ejército que estaba en Japón. Tras dar la orden, hubo una reunión en las Naciones Unidas en busca de discutir qué hacer con este asunto. La Unión Soviética sabía que no podía ayudar directamente a Corea del Norte en este conflicto si no quería hacerlo más grande. Así que desde las sombras, decidió comprarles tiempo no yendo a la reunión, siendo además un modo de protestar porque la parte comunista de China no fue aceptada como parte del Comité de Naciones y Taiwán sí. Sin embargo, lo cierto es que Estados Unidos era consciente de que la guerra iba a estallar si dejaba a las dos Coreas solas por suficiente tiempo,
por lo que aprovechó perfectamente el escenario para venderle a la ONU que era necesaria una intervención, descartando la protesta rusa y autorizando la acción en contra por parte de Estados Unidos y un par de aliados más. Es tras eso que no solo logran frenar el avance norcoreano, sino que con un poco de esfuerzo regresan los dos territorios al paralelo 38 como antes de la guerra. Ahora, la remontada fueron grandes noticias, pero era un escenario demasiado perfecto para quedarse ahí. Estados Unidos era muy consciente del peligro de la expansión de China y su comunismo, por lo que debían de terminar el trabajo que ya empezaron en Corea, conquistar totalmente esa tierra y borrar cualquier rastro de la palabra socialismo en el lenguaje de sus habitantes. Nuevamente, los planes de ninguno de los dos bandos eran realmente sutiles, por lo que China, sabiendo que su existencia peligraba, lanzó una advertencia a la ONU, de modo que si el ejército iba más allá del río Amnok, no tendría otra opción más que intervenir. Cuando esto ocurrió, los dos bandos estaban lanzando toda la carne al asador. China le hizo saber fuertemente a Stalin y a los soviéticos que si permitían que la Armada de las Naciones Unidas siguiera avanzando, los pondría a los dos en peligro. Este era un hecho del que no podía negarse, con lo que aún de mala gana, salió entre las sombras y dio apoyo aéreo disfrazando sus aviones y pilotos como el ejército chino. Apoyo que Estados Unidos notó, pero tuvo que ignorar porque, si bien el ejército daba todo de sí para conquistar las tierras del socialismo, la respuesta soviética fue y siguió siendo algo que debía tratar con mucho cuidado. Fue el impulso de estos dos mentores para Corea del Norte lo que le permitieron igualar la situación y ganar suficiente terreno para volver al paralelo 38, hecho que no le gustó en absoluto a los Estados Unidos, haciendo que Truman en una conferencia contemplase por opción para solucionar la guerra una bomba nuclear. Si lanzar una sola bomba suena una pésima idea, esperen un momento que se pone mejor. El plan llegó tan lejos que MacArthur, el general a cargo, ordenó 26 bombas nucleares para terminar todo de una vez por todas, aunque más tarde lo reconsideró y se dio cuenta de su error, por lo que en su lugar solicitó 38. Este último acto fue suficiente para que Truman decidiera que necesitaba otro comandante, pero que no se malentienda, no buscaba a uno más cuerdo, buscaba a uno más controlable. Tras llegar los dos territorios a una situación muy similar al inicio, la guerra llegó a un punto en el que se estancó, durando 2 años más, únicamente porque el gobierno de América se negaba a usar el sentido común y abandonar la guerra. Pero para ese punto, tanto Corea del Sur como del Norte sabían que la unificación de un solo país no iba a lograrse de esa forma, con lo que surgió el Acuerdo de Armisticio de Corea. Acuerdo en donde, que no se malentienda, las facciones no firmaron el fin de la guerra, solo se comprometieron a no atacarse mutuamente, palabras que si bien suenan a lo mismo, en términos diplomáticos son la razón por que la frontera entre ambos países esté tan llena de tensiones. Pero en teoría, la guerra de Corea solo nos explica una mitad de la historia. Sabemos de dónde sale el territorio actual de Corea del Norte y por qué se lleva tan mal con su vecino del sur. El resto de las respuestas está en este hombre de aquí, Kim Il-sung, fundador y presidente eterno de la República desde 1998. La historia de Kim con Corea lo llevó a tener un camino en el que pudo haberse vuelto un verdadero merecedor de la adoración de su país. Sin embargo, termina por ser más bien algo agridulce. Nació en el periodo de la ocupación japonesa, por lo que creció viendo cómo su país estaba siendo el esclavo de otro. Condenados él y su familia, terminan por abandonarlo mudándose a China. Es ahí cuando esos ideales se terminan de formar al unirse a la guerrilla antijaponesa en su juventud, donde consolidaría su relación con el Partido Comunista. Como parte del nacimiento de un nuevo ser en base a sus convicciones, se cambió el nombre, renunciando a ser Kim Song-ju para abrazar a Kim Il-sung, nombre de un guerrillero anterior a él que perdió la vida en su lucha contra Japón. Tras eso, abandonó China para recibir entrenamiento en la Unión Soviética, mismo país que se encargó de colocarlo en un puesto político importante en los últimos momentos de la Corea unificada. Y una vez ocurrió la separación, ya había escalado lo suficiente para ser nombrado primer ministro, prácticamente el cargo más importante en ese momento. Tras eso, ocurrió la Guerra de Corea. El detalle en esto es que, como mencioné antes, ni los soviéticos ni los estadounidenses querían un enfrentamiento directo, así que todo ocurrió a base de dejar a dos bandos extremistas uno al lado del otro a solas por unos momentos, haciendo a Kim un peón del capitalismo. Un peón que, si bien no sabía que lo era, fue el que abrió las puertas a la guerra de Corea y a hundir a su país. Sin embargo, seamos un poco indulgentes. Después de todo, ¿qué dictador no ha ocasionado un conflicto horrible por accidente? Tras el cese de fuego entre Coreas, la parte sur terminó devastada y al perder el interés de Estados Unidos no tuvo nada a que aferrarse.
No obstante, China y Laos pensaron que había potencial en la parte norte, por lo que no solo le perdonaron las deudas que ganó al recibir tanto apoyo de los dos, sino que la recompensaron con más dinero aún, siendo la primera y última vez que se vio a la Unión Soviética hacer algo así. Fue aquí cuando ocurre un incidente agridulce, pues con tantos fondos y tanto apoyo de otras naciones, la economía prosperó enormemente. Kim Il-sung había creado un país donde se buscaba la ayuda a los huérfanos, las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y la salud pública era excelente. Este es este hermoso panorama cuando Corea del Norte se sumerge en el abismo. Sus dos mejores aliados, China y la Unión Soviética, para los inicios de los 60 ya no se llevaban tan bien entre ellos. Mientras los herederos de Stalin apuntaban a tratar de actuar con cautela ante la existencia de Estados Unidos, Mao pensaba que esto era una pérdida de tiempo. Si de verdad querían prosperar como nación y hacer justicia a lo que comunismo significa como palabra, debían aplastar cualquier posible rastro del Estados Unidos capitalista y todo representante que se oponga a las ideas del poder del pueblo. Mientras Corea del Norte veía a sus padres discutiendo cada día más seguido, comenzó a darse cuenta de que no podía depender de otras naciones para valer su existencia. Así fue como Kim Il-sung ideó el Chuche, la última pieza que sumió el país en una caverna en la que se ha negado a salir, alejándolo del mundo exterior y prohibiéndole a cualquier habitante tener por intenciones escapar. Pero entre todo esto, ¿qué se supone que es el Chuche? El Chuche es la asimilación final que le dio el líder supremo al socialismo que aprendió de China y fortaleció en la Unión Soviética. Tiene por bases la idea de que una nación es capaz de liderarse política y económicamente sin necesitar la ayuda de otros países, hecho al que le suma el papel importante del ejército para consolidar la autonomía del gobierno. Ante todo, los humanos somos dueños de nuestro destino. Es a través de nuestra voluntad y nuestras decisiones que podemos deformar la realidad que percibimos en lo que deseamos, por lo que suena lógico que el trabajo en conjunto sea la maquinaria necesaria para plasmar el proyecto de nación visualizado por Kim Il-sung. Trabajo en conjunto que no podría ocurrir sin la unión que brinda el patriotismo. Saber que, de defender tu existencia junto con tus hermanos de unos seres monstruosos que están allá afuera, es de donde surgirá eventualmente la paz. El planteamiento es hermoso, ¿no? Volvernos un único ser con nuestros hermanos contra un gran enemigo a vencer. Si no fuera, ¿por qué ese discurso ha sido una herramienta utilizada para abrazar el poder por aquellos que lo dicen? Usando un cartel con palabras bonitas en una mano y el puño con la otra, fue el modo en que un hombre construyó las bases para someter a un país, justificando la necesidad del ejército para mandar a una nación en lugar de solo para defenderla. Es así como todo terminó de volverse oscuridad. Corea del Norte, en su lucha por recordarle a su vecino del sur la gloria que tuvieron antes de la llegada de los japoneses, se metieron en una guerra innecesaria que solo los hizo encerrarse a sí mismos. Y tras eso, el pueblo le otorgó el poder a un hombre con la esperanza de que usase su gran puño para defender los ideales de su nación, persona a la cual se enamoró tanto del poder que no supo cómo dejarlo ir. Así que su solución fue encerrar al país en una jaula y decirles el pueblo es Corea, mientras sus acciones y en su cabeza solo había espacio para pensar yo soy Corea. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo que viste te gustó, te recomendaría que le echaras un vistazo al canal. Y finalmente, si omití algo o me equivoqué de alguna forma, agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios.